Hay una historia, el peor final, por supuesto. El peor final es el título. Encontraron muerta a M, la adolescente de 14 años, que buscaban hasta ayer por la tarde en Merlo. Fue hallada ahorcada en la localidad de General Las Heras, y hay una historia aquí. Es tremendo, esas historias. Ayer fue un día horrible, la verdad. Esas historias que no nos gusta contar. Una nena de 14 años que estaba siendo buscada por su familia, que se suicidó, que dejó 9 cartas, que se especula, no está confirmado todavía, que había sido captada por alguno de estos juegos en línea, en este caso uno que se llama Genshin Impact, pero esto van a tener que confirmarlo en la investigación. Al principio la causa era por averiguación de paradero, y muy rápido, al día siguiente, en realidad, bueno, 24 horas, la encontraron. Se pudo hacer el seguimiento, ella se tomó un transporte, se fue hasta Las Heras, y ahí en un descampado la encontraron. Es tremendo que estemos hablando de chicos de 14 años que atentan y terminan con su vida, ¿no? Hay estadísticas que suben, Gonzalo. Sí, la verdad que sí, y se abre la posibilidad de una conversación, ¿no? Porque estamos hablando esto de que está en las puertas el debate por la nueva ley de salud mental. Uno nunca sabe si se está construyendo un mito urbano o no, pero se habla cada vez más de suicidios adolescentes, y se habla en el desorden, no se habla con los números en la mano, pero se instala. Y acá, por suerte, tenemos a nuestra invitada, que es Silvia Papuchado, que es doctora en psicología, vicepresidenta de Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Gracias por venir, Silvia. No, al contrario, gracias a ustedes, y sobre todo estando Tatiana, que lleva con un enorme respeto el tema de la salud mental, que además fue parte del libro del que soy coautora y lo presentó en la Feria del Libro, Imposible Decir No. La verdad es que traje un papelito con números que son terribles, que ojalá no lo tuviera, porque de verdad me parece que es interesante un poco hablar de estadísticas. Claro que sí. Primero, porque a mí me gusta más hablar de las personas que de los números, diría que es trágico lo que escuchamos, que pensar en una niña, porque entiendo que uno puede decir es adolescente, es puber, es una niña de 14 años que se quitó la vida. Eso es tremendo. Eso nos tiene que horrorizar como seres humanos. Yo ya no me pongo en rol profesional, yo trabajo hace 40 años en salud mental. Soy humana, es imposible que no se te erice la piel de pensarlo. 14 años, una vida por delante. Escuchamos hace menos de una semana un chiquito de 15 matando a uno de 13, una mamá que mató a un nene de 4. ¿Qué nos está pasando como sociedad, por favor? O sea, esto ya es un horror. El grado de violencia, y sobre todo pensando en niños chicos, jóvenes, adolescentes, la verdad que es alarmante. Lo que se viene sí es un proyecto de cambio, no de cambio de la ley, sino de cambio de algunos artículos de la ley de salud mental, modificaciones que me parece que son sumamente importantes y que tienen que ver. Primero, como dijo el ministro Lugones, dejar de hablar de padecimiento. Yo tal vez me repito, pero digo siempre que para mí un padecimiento es usar un zapato más chico y que me apriete. Una enfermedad es una enfermedad. Entonces no es lo mismo un padecimiento que una enfermedad. Una enfermedad es algo a lo que se le da un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y de eso se trata, pensar en la nueva ley. ¿Y cómo son esos datos? Estos datos, a ver, yo te cuento un poco. En realidad se habla de mortalidad infanto-juvenil, y voy a decir números que por ahí se sorprenden, pero bueno, de 5 a 9 años, en el año 2020, 2. De 10 a 14, 45, y de 15 a 19, 345. Esos son atentados contra su vida, son suicidios. Exacto. En el 2021, 509, de 5 a 9 años. En ese mismo año, ahora hablo del 2021, de 10 a 14, 68, y de 15 a 19, 301. Estos son números, pero son vidas, porque uno dice 300 o 40, son vidas, son niños. ¿Pero hay una tendencia creciente del 2020 a hoy? No.
Okay. Ahora digo porque en el 2022, por suerte, de 5 a 9 años hay 0, de 12 a 14 60 y de 15 a 19 334. Ahí sí hubo una... Sí, hubo una pequeña baja y un aumento. Y un aumento. Pero y después 2023 se repite 0 en la primera infancia, de 10 a 14, 62, o sea que un pequeño aumento, y de 15 a 19, 324, o sea que es una mínima bajada. Es un número estable, te diría que en los dos grupos, ¿no? Exacto. Lo que yo quiero mencionar es que lo que no coincide muchas veces con las estadísticas son lo que se llaman las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Cuando una persona ingresa por un intento de suicidio, el hospital o la clínica tiene la obligación de informar que ingresó por ese motivo. Lo hacen cuando termina de forma letal, porque no pueden. Claro. Pero, por ejemplo, un paciente que entra porque tiene una herida, entre comillas, punzo cortante en el cuello. ¿Qué pasó? Se chocó contra un cuchillo. Lo suturan y le dan el alta. Y en ningún lugar figura eso. Entonces eso no se notifica al ministerio. Pero un niño o un adolescente que se autolesiona, sí, no queda registrado. Te diría que en la mayoría no, excepto que, por supuesto, termine mal y se muera. Sí, pero sí. si no, se le da el alta. Pero en muchas situaciones, o sea, una sobredosis, pero una sobredosis con intento de suicidio, muchas veces no se notifica. Claro. Entonces, al no notificarse, no hay estadísticas sobre eso. Correcto. Entonces, ¿qué se dice? Digo porque nos ha pasado, yo trabajo en un grupo todos los jueves en el Museo Larreta, en forma de honorem, sí, y la hermana de una persona de 50 y pico de años me llama desesperada un viernes a las 11 de la noche diciendo que su hermano se quiere matar. Le digo, llama 911, bueno, le voy indicando todo lo que tiene que hacer. Estoy toda la noche con el teléfono prendido y a la mañana me dice, no puedo más. Le digo a la hermana, anda ya, llama, pero mientras anda. Cuando llega, se había cortado el cuello, pero pudieron hacerle un torniquete. Cuando él ingresa, lo suturan y a las 48 horas me dice, ¿le quieren dar el alta? Le dije, no, vos no te vas de ahí hasta que un psiquiatra afirme que él llegó con un intento de suicidio, porque él necesita un tratamiento. Él no se puede ir a la casa porque ya tiene resuelto lo que sería su lastimadura. Entonces digo, vamos a poner blanco sobre negro y a decir las cosas como son, porque con esto tiene que ver la ley de salud mental. O sea, yo trabajo y peleo hace muchos años para que se modifiquen estas cosas. Un hospital, una clínica tiene que estar obligada a decir que una persona llegó con un intento de suicidio. Claro. Porque la manera es tener índices. En el caso de sí, noticia, terrible. En el caso Maitena. de M, ¿no? M, Maitena, sí, ya se está diciendo el nombre. Se puede decir, a mí la verdad que me genera como estupor las 9 cartas dirigidas a su entorno. Sí. Se puede decir que habrían existido señales, que quizá hubo señales para atender esto antes del desenlace. Sí, yo voy a decir lo siguiente. A ver, existe hoy en día un tan alto respeto por la intimidad de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes que los dejamos que estén solos en su cuarto, que no nos metemos, que no miramos sus redes, que no miramos su teléfono, porque eso sería invadir su privacidad. Yo respeto la privacidad, pero uno tiene que hablar con sus hijos, uno tiene que tratar temas con sus hijos, ver cambios, si come más, si come menos, si duerme más, si duerme menos, si cambió de amistades, si notamos diferencias en la escuela. Aparentemente esta chiquita tenía un buen rendimiento escolar, entonces a veces es muy difícil, si no aparece algo, digamos, que haga ruido. Yo siempre digo que sea egodistónico, ¿no? Porque egosintónico es una música afinada, entonces no se escucha nada malo. Cuando algo es egodistónico es porque hay algo que hizo un ruido. Silvia, siempre se ve. Yo no sé si siempre, yo diría muchísimas veces se ve. Lo que pasa es que las señales a veces son difusas. Yo sabes que digo, mira, en esto pasa como en el amor.
a veces las parejas se casan y se divorcian por el mismo motivo. Y yo pongo siempre de ejemplo Papá por Siempre. La mujer que se casó dijo, es divertido, me encanta su humor. Y cuando se separó dijo, es un tarado, solo vive haciendo chistes. Esto, que son señales que parecen no tener nada que ver, pasa con los chicos. Porque si un chico se la pasa hablando del suicidio, de la muerte, de que mira series que tienen que ver con eso, de que admira a determinados personajes, no podemos no escuchar. Claro, mamá está batiendo un huevo o está trabajando, papá no llegó, no tiene hermanos, o si los tiene están haciendo la tarea. Necesitamos escuchar. Hay señales que son difusas, hay señales que son obvias, pero hay señales que son difusas. Entonces lo que hay que hacer es hablar. El adicto es alguien que no habla. Adicto significa sin palabra. Necesitamos hablar. ¿Cómo pensamos que esta chiquita dejó 9 cartas? Entonces, lo que se supone es que tenía relación con un juego, pero también hay otros, digamos, como pasó con el chiquito de San Cristóbal, de Santa Fe, que también tenía relación con un juego, o con que admiraba a algunos asesinos seriales. Claro. Arrancábamos perdón, Tati, arrancábamos el programa hablando de los adolescentes monosilábicos. Yo vivo con uno. Y medio en chiste, medio hablando de otras cosas, nada tan serio, pero me parece que pone un poco sobre la mesa lo difícil que es a veces hablar. Vos decís, hay que hablar. Sí, pero le pregunto, intento, lo voy a buscar a la escuela, camino. Los lugares que antes me funcionaban como el auto, ya no me funcionan. ¿Cómo? A ver, en principio, yo te voy a contar algo que aprendí yo hace 40 años. Cuando yo recién me recibí, yo dije, ¿quién va a venir a mi consultorio? Una piba, nadie me conoce, ¿qué hago? Entro a trabajar como acompañante terapéutico con adictos y alcohólicos a domicilio. Y lo primero que me dicen cuando me entrenan es, no les creas, no les preguntes cuánto tomaste, porque te van a decir 3. Entonces, eso para mí fue como un aprendizaje de cómo preguntar. Si vos le preguntas cómo te fue, te dice, bien. ¿Trabajaron mucho hoy? Sí. ¿Tuviste clase de inglés? Sí. ¿Qué tal gimnasia? Bien. Un interrogatorio. Claro, entendí. Entonces, vos no sé si es mamá, si es la policía, si... Bueno, entonces buscar la manera de preguntarle, ¿pero qué pasó hoy? Contame cómo estuvo la clase. No, bien. Claro. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Entendés? Porque... No me acuerdo. Claro. Sí, obvio, es difícil, No, es difícil. A ver, pero no estoy diciendo, claro, lo que digo es esto, no hay que rendirse, porque vos me decís, en el auto me funcionaba. El auto es un gran lugar, Sí. Es un gran lugar. El auto y la caminata, porque no lo ves. Claro, pero además el auto es un gran lugar porque por la música, porque obviamente... Vos más o menos sabés qué temas le gustan, o qué te gusta a vos como para que te diga, no, eso no, mamá, o que vos escuches algo que vos digas, bueno, pero... Y ahí digo, ¿qué se está escuchando ahora? Exactamente, las letras. ¿Le gusta a quién? Claro, las letras. ¿La música te puede dar una señal de algo? Y, a ver, las letras son muy interesantes. ¿O no? Claro. Las letras son muy interesantes. Yo escuchaba el otro día El lado oscuro de la luna y decía, Pink Floyd, me acordaba de otros momentos. Digo, no sé si los chicos escuchan eso, por más que estén hablando de Artemis. Claro. Entonces, ver qué escuchan, de qué se trata la letra. Y si no lo entendemos, porque igual se van a burlar de nosotros, igual van a pensar que somos viejos, que no entendemos. Y está bien, nosotros pensamos lo mismo de nuestros padres. Y ellos van a pensar, eso siempre pasa, y es correcto que pase. Te escucho y me pasa que a veces siento que las soluciones a estas cosas están muy sobre la mesa siempre y son siempre las mismas. Es no soltar lo que acabas de decir, no quedarme en la cocina con mi teléfono y dejar a mi hijo encerrado en la pieza y generarle entusiasmos nuevos. Exacto. No hay mucho más. No hay mucho más que eso. Y vos pensás que cuando uno ve adolescencia, no sé si la vieron, sí. La tranquilidad era que el chico estaba solo en el cuarto. Claro. ¿Entendés? Claro. Y vos decís, ¿vos dejarías solo a un niño de 4, de 5, de 8 en la calle de noche? No, es peligroso. Claro. Pero lo dejás con esto, que es mucho más peligroso que la calle en soledad a la noche. Claro. Entonces, me parece que los padres tenemos que intervenir. Creo que una de las cosas que se ponen sobre la mesa en el tema del cambio de la ley de salud mental Vamos a eso, a ver, tiene que ver con la libertad. Ok.
tiene que ver precisamente con la libertad y con la elección. ¿Hasta qué punto alguien elige? Y yo lo que digo es, si vos sos padre, tenés la responsabilidad de elegir. Si tenés hijos menores de edad, tenés la responsabilidad de elegir. No, bueno, pero no quiere ir a terapia. Pero es menor de edad, llévalo. No digo que lo lleves de los pelos, pero llévalo. Si notás que hay cambios, trata de preguntarte vos, ¿qué tengo que ver yo en esto que pasa? Pero también hago cargo, porque digo, a mí no me gusta usar la palabra culpa. Yo desterro la palabra culpa. La palabra culpa va asociada a una intención. Y excepto en algunos casos que mejor ni mencionar, nadie tiene intención de matar o nadie tiene intención de dañar. Y se supone que un padre hace aquello que cree que es lo mejor para su hijo, pero tal vez no está bien asesorado. Silvia, yendo a la ley y al proyecto, que en líneas generales vos sabés que yo apoyo y acompaño este cambio por las notas que hacemos constantemente en Infobae. Ahora, hablando un poco de esto el otro día, me cuestionaron un montón y cuestionaron un montón desde la comunidad psicológica, desde la comunidad de salud mental, están cuestionando mucho la ley como un retroceso y como que se busca las modificaciones y que se busca la internación para nada. De la gente. Quiero dejar esto claro. Lo quiero entender yo también porque incluso me generó algunas dudas escuchando a colegas con los que comparto algunos espacios. Bueno, el tema es así. Ayer terminé de dar una nota por Zoom y entonces me quedo escuchando porque cuando la nota termina dicen, bueno, nos acompañó la doctora Papuchado, vicepresidenta, ¿viste? Vuelven a decir eso. Entonces me quedo y la productora me dice, si querés te puedes desconectar. Y escucho que dicen, bueno, a ver, llegó un mensaje de Juancito, no sé qué, y empiezo a escuchar y eran todos hates, todo absolutamente. ¿Quién es esa señora? ¿Cómo se anima a hablar de salud mental? ¿Qué sabe esa mujer? ¿Entendés? Yo digo, bueno, está bien, yo igual tengo como una frase que es que los piropos no te lleguen a la cabeza ni las críticas al corazón, si no, no podés vivir. Claro. Pero sí quiero defender a rajatabla el tema de dejar de llamar padecimiento y llamar enfermedad. Que una persona esté enferma no la estigmatiza. ¿Por qué una persona puede decir que sufre, que es una persona cardíaca, que sufre de los riñones y no es un insulto? ¿Por qué pensar que una persona que tiene una patología mental o que es adicta, eso sería estigmatizarlo o agredirlo? No, lo que tenemos que aprender es que eso es una enfermedad y ninguna enfermedad se elige, tampoco la enfermedad mental. Entonces, primero, llamar enfermedad y no padecimiento, porque padecen los que lo rodean. Vos lo sabés, has escuchado madres, has hecho notas a madres que sufren horrores. Pero ¿cómo haces para que esto no se vuelva una internación compulsiva de gente que queda cual depósito? No, a ver, por varios motivos. Primero, se necesita sí o sí primero la voz de un psiquiatra. Y ahí es donde todos mis colegas, los psicólogos, dicen, nos quedamos sin trabajo, los trabajadores sociales, los psicólogos. No, error, no entendieron, no se trata de eso. ¿Por qué un psiquiatra? Y en caso de que estamos en Tartagal o en La Puna, no hay un psiquiatra, o viene uno cada 3 meses, por lo menos un médico. ¿Pero por qué? Porque es el único que sabe de medicación, porque es el único que sabe que a lo mejor un brote psicótico fue producido por un problema endocrinológico. Y entonces corrigiendo eso, le corrige esa hormona y el tipo se va a su casa perfecto y no tiene por qué quedar internado y tampoco es psicótico, aunque haya sufrido ese brote. Entonces, eso en principio para respetar sí o sí lo que hace un médico psiquiatra, y si no está el psiquiatra, por lo menos un médico. Pero por si aún así no confiamos, después tiene que haber un equipo interdisciplinario que diga sí, esto no. No es, me quiero quedar con la herencia de mi papá, o me molesta este viejo, ¿por qué no? Y lo meto en un lugar y lo encierro. Primero, no es un encierro. Y cuando se pide una internación involuntaria, se pide porque la persona tiene un riesgo para sí o para terceros. Porque si no, lo que pasa es que en el caso de este nene cuya mamá lo mató, nadie vio. No vio la escuela. Todos vimos en la pantalla un nene que lloraba, que no quería ir con esa progenitora, porque madre no se le puede decir, madre es otra cosa. No vio el juez cuando le prohibió al padre verlo y se lo dio. ¿Qué volvemos a un caso Lucio? ¿Qué necesitamos, por Dios?
Yo armé algo que se llama ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Necesitamos capacitar a la población, maestros, docentes, jueces, periodistas, comunicadores, que sepan de qué se trata, que entiendan que no queremos encerrar a todos. Por Dios, ¿de qué se trata esto? No, solamente aquellos que es la última chance, porque es la última, es la internación. Hay muchos que pueden seguir con un tratamiento ambulatorio y que andan perfecto, aún teniendo una patología grave. Lo último que te pregunto, Silvia, para tratar de entender hacia dónde va el debate político. El proyecto presentado por el gobierno, que no lo leí, ¿es un proyecto esperado? ¿Hay consenso? ¿O va a ser, por ejemplo, como ley de glaciares, que vino discutida, de todos modos salió, pero vino discutida? ¿Es algo que se va a debatir? ¿Pero genera grieta o reúne voluntades? Genera grieta. O sea, hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo porque sigue diciendo que el psiquiatra es un internador compulsivo, cosa que no. Nuestra idea es trabajar en red, que la persona que entra a un psiquiátrico esté el menor tiempo posible, que pueda salir de ahí para ir a un hospital de día o de noche o comunidad terapéutica y que pueda terminar en un ambulatorio. Pero bueno, estamos hablando de diferentes gravedades y diferentes casos, y la ley también promueve que en los casos leves los pacientes puedan ir a hospitales generales, polivalentes. Lo que pasa es que tiene que haber un lugar especial. La Asociación de Argentina de Psiquiatría está... tiene un consenso completo de apoyar el... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Vos imagínate un paciente que llega a una guardia con un brote psicótico y al lado tiene un infartado. Ah, sí, claro. ¿Qué hace el infartado que necesita silencio y tranquilidad y la persona con un brote psicótico necesita caminar, correr, fumar? O sea, es imposible. Entonces, hay un problema de fondo igual con todo esto que tiene que ver con el financiamiento. Sí. Bueno, eso porque supuesto, que lo vamos a veces... discutir con la ley vigente hoy o con el nuevo proyecto. Claro. Si no tenés las instalaciones, la capacitación, los lugares para ayudar a la gente que está enferma, no hay ley que sostenga. ¿Y faltan esos lugares o están o no? Mira, hoy faltan, y te voy a decir uno de los motivos por los que faltan más allá de lo económico. Faltan porque la ley decía que en el 2020 tenían que cerrar todos los manicomios, porque así los llama a los hospitales especializados. Afortunadamente, bueno, por desgracia pasó la pandemia, afortunadamente eso hizo que no se cerraran, pero que hay muchos menos camas, hay muchos menos lugares. Y ¿sabes qué? Hay muchos menos psiquiatras. Claro. Muchos menos. Silvia, gracias por venir. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y como le digo a todos, gracias a todos aquellos que tienen la salud mental en agenda. Es muy importante. La prevención es llegar antes, es llegar a tiempo. Gracias. Silvia. Silvia Papuchado es doctora en psicología clínica y es vicepresidenta de Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Hablemos un poquito de Adorni.